En el episodio de hoy hablamos de la autoestima, un concepto muy conocido pero a menudo malentendido como una meta, la de la autoestima alta, a la que tenemos que llegar. Para nosotras la autoestima no se obtiene, sino que se vive todos los días, aceptando todo lo que somos, las luces y las sombras, y soltando lo que no nos sirve, para disfrutar del proceso de la transformación y del autoconocimiento. Este es el episodio 90 de Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano, una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Bienvenidos al primer podcast en español con su propio club del libro sobre temas de desarrollo personal, espiritualidad, mindfulness, meditación y vida consciente, con Wendy Bosch y Maui Moreno. Hola querida comunidad, bienvenidos a otro episodio de Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Yo soy Wendy Bosch. Y yo soy Maui Moreno. Y hoy tenemos un tema muy importante, muy básico para todos estos temas, además de desarrollo personal y de transformación y de conexión con la esencia, que es el autoestima. Pero antes de entrar de lleno a él, simplemente me gustaría recordarles que durante este mes de febrero estamos leyendo el libro Los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman. Así que si quieren, además de profundizar en los temas de cada semana del podcast, también profundizar en una conversación del libro de nuestro book club, sucede también en nuestro grupo privado en Facebook, Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Así que nos vemos por allá para hablar sobre el libro y sobre el podcast, etcétera. Y con eso, pues, vamos de lleno al tema de esta semana, el autoestima, que personalmente creo que es un tema, además de interesante, por supuesto, muy delicado, porque, por supuesto, tiene que ver con el amor propio, ¿no? Y creo que el amor propio se malentiende y que ahora, además, que hay tantos mensajes de tantas personas, incluidas Mago y yo, ¿no? En este mundo del emprendimiento online, en donde siempre estamos hablando del amor propio, de todo empieza por ti, tú eres la fuente de tu propio bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es, no? El amor propio, el autoestima, porque hay muchas personas que se sienten mal al sentir que no la tienen, que no se pueden querer, que no se pueden amar, etcétera. Pues no, entonces puede ser un tema muy difícil para muchas personas. A mí, simplemente antes de pasarle la palabra a Maui, que es coach, además, entonces ella tiene muchísima más información y experiencia en este tema. Simplemente me gustaría decir que para mí el autoestima no tiene que ver con que nos guste todo de nosotros mismos, ¿no? Como ay, me encanto, soy fantástico, ¿no? De todo de mí me encanta y por eso me amo. Yo creo que el amor en realidad no tiene que ver con simplemente aceptar las partes buenas o de luz de mí o de los demás, ¿no? Sino que tiene que ver más bien con esta aceptación de todo lo que somos, o sea, de nuestra luz y de nuestra sombra. Y no solo aceptarnos, yo creo que el amor propio y el autoestima no es algo que solo se siente, sino algo que se vive en el día a día y se vive al no hablarnos mal a nosotros mismos mentalmente, al ser pacientes, generosos, compasivos con nosotros mismos. O sea, no es algo que se obtiene, que se tiene, sino es algo que se vive todos los días. Y con esta idea, les paso a Maui. Cuéntanos tú. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es, desde el punto de vista, a ver, para decirlo de una manera así como un poco exagerada, en realidad este tema es un tema que a nivel espiritual es muy sencillo. O sea, a nivel espiritual, como exploramos en el libro de enero de Pema Chodron, Empieza donde estás o Comienza donde estás, todos sufrimos igual porque todos tenemos ego.
Y el tema de la autoestima a nivel más psicológico es 100%, o sea, 100% ego. O sea, es 100% ego porque tiene que ver con nuestro autoconcepto, o sea, cómo nos entendemos nosotros, cómo nos conceptualizamos como identidad unitaria, o sea, como persona, como individuo, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, a nivel espiritual es amor. Y el amor, todos somos amor. Y, o sea, todos compartimos esa esencia que es esa presencia, que es esa conciencia, y que por lo tanto tenemos esa naturaleza, ¿no? de aceptación de todo lo que somos, lo que está bien y lo que no está bien. Y de hecho de ahí surge la paz, ¿no? La paz y esa felicidad interior que no depende de lo externo. Entonces, como que hacer esa diferencia. Cuando hablamos de autoestima, la mayoría de nosotros nos referimos al autoconcepto, o sea, a la valoración que le damos al autoconcepto, a lo que consideramos que somos, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso tiene mucho que ver con nuestra historia personal, con nuestras experiencias personales, uh-huh. con lo que los demás nos han dicho que somos y lo que valemos, sobre todo las personas queridas como nuestros padres, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto muchas veces es la trampa por la que caemos en tener baja autoestima, el considerar, el internalizar esos mensajes que nos fueron llegando tal vez desde pequeñitos, en casi todas las ocasiones desde pequeñitos, de no hagas esto no lo haces bien, eres impaciente, tienes un mal genio, ¿por qué no puedes hacer X como tu primo Juanito? Exacto, ¿no? Entonces, básicamente, la trampa es pensar que nuestra autoestima y que nuestra valoración intrínseca de nosotros mismos, de lo que somos, depende de nuestros resultados, depende de nuestro comportamiento, depende de nuestro éxito, depende de la valoración externa que se hace de nosotros mismos, ¿no? Y entonces yo creo que este es el primer punto fundamental, que vuelve un poco a lo espiritual, es nuestra autoestima o nuestro amor propio tiene que ser independiente de nuestros resultados. Porque si es dependiente de los resultados, entonces no está en tus manos y no es amor. O sea, no es amor, es exigencia, es expectativas, es experiencia, es lo que pasa, es realidad y nos pasa a todos. A todos nos equivocamos, todos hacemos las cosas mal, todos metemos la pata, todos, absolutamente todos los seres humanos que caminamos sobre este planeta nos equivocamos. Y por lo tanto, si la autoestima dependiese solo de los resultados, pues obviamente la tendríamos, estaría siempre expuesta a eso, ¿no? Y yo creo que de ahí viene la baja autoestima, es de esta internalización de estos mensajes que no son tuyos, son mensajes de fuera. Entonces hay que tomar conciencia. Yo creo que en un principio hay que tomar sobre todo conciencia de cuál ha sido nuestro recorrido personal, sobre todo en dos aspectos. Nuestra sensación de pertenencia a un grupo, a una unidad familiar, a lo que sea, a una cultura. Uh-huh. Y la segunda es nuestra sensación de ser amados incondicionalmente. Si reflexionamos sobre estas dos cosas, uh-huh. a nivel de nuestra historia personal, uh-huh. podemos entender mejor cómo está hoy en día nuestra autoestima. Y sobre todo podemos, desde esa compasión de darnos cuenta que tenemos un bagaje, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. ser capaces de cambiar ese amor propio, de incrementarlo, de que no dependa de lo que nos pasa o de lo que hacemos. Uh-huh. Vamos, sí, me resuena totalmente lo que comentas y me parece que es muy, muy bien, muy práctico, muy bajado al día a día a sin duda la raíz, ¿no? O la causa del nivel de amor que tenemos por nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. O sea, sin duda alguna, y vamos, tenemos muchísimos episodios, es más, en todos prácticamente hablamos mucho sobre eso, ¿no? O sea, las causas y todo. Sin embargo, entonces, o sea, si te entendí bien, pero con mis propias palabras,
Porque ahorita intenté bajarlo como desde mi perspectiva, desde mi trabajo de vivir desde la esencia y todo esto, ¿no? Como la parte más espiritual y no tan práctica del asunto. Y entonces sí, o sea, definitivamente el autoestima como la pensamos tiene que ver con la imagen de lo que creemos que somos, ¿no? Exacto. Entonces, cuando esta imagen que tenemos de nosotros mismos se ve afectada, agredida, entonces caemos en esta falta de amor propio, en el sentido que creemos que somos esta imagen, o sea, creemos que somos esta idea de nosotros mismos. Pero cuando aprendemos a conectar con la esencia, pero de verdad, no nada más a nivel superficial, o sea, cuando de verdad hacemos el trabajo, ¿no? En las capas del ser, por ejemplo, como yo les llamo, aspectos del ser o lo que sea, y empezamos a ir más profundo y de verdad nos damos cuenta que nuestro verdadero ser no tiene que ver con la imagen que tenemos, pues, o sea, que no tiene que ver con el individuo. Es, de nuevo, ya saben, ustedes ya saben que mi imagen favorita es la ola y el océano, es mi imagen favorita para hablar de la no dualidad, ¿no? Creo que es una imagen muy, muy linda y muy sencilla para hablar, pero es eso, es cuando la ola comprende que lo que en realidad es el mismo océano, o sea, es el agua. Cuando en realidad conectas con eso, entonces, por supuesto, esto no significa que vas a vivir feliz para siempre y amándote más allá de mí. O sea, no, porque finalmente sigues teniendo una experiencia humana y una individualidad y dolor, sufrimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, creo que puedes empezar a desidentificarte en absoluta conciencia que cuando vienen estas emociones negativas de falta de amor o cuando viene la crítica interna, empiezas a desconectarte de, a ver, yo no soy esto, ¿no? Exacto. No soy la imagen, no soy mis pensamientos, no soy mis acciones, no soy mi sombra, no soy soy todo eso y más. ¿No? O sea, soy más, cuando de verdad conecto y empiezo a vivir desde, o sea, que soy más de la forma, soy más que la magnicidad, soy más que mi pasado, más que las etiquetas que me han puesto, ¿no? Más que los resultados, o sea, soy más, entonces sí, ¿no? Podemos empezar como a entender cómo trabajar el autoestima, pero más espiritual, pues, o sea, que no es tan práctico esto que acabo En realidad yo diría, de una manera un poco, tal vez, brutal, así en negro sobre blanco, que no existe el problema de la autoestima cuando estamos viviendo desde la esencia. O sea, la autoestima en realidad no existe a nivel espiritual, ¿vale? Ahora, como nosotros no somos solo seres espirituales, exacto. Por eso hablamos de autoestima en este podcast, o sea, porque vamos a ver, todos tenemos todos andamos sobre esta tierra, ¿no? Con dos piernas y con dos manos y con una cabeza que muchas veces... Naturaleza humana. Exacto. Todos tenemos que interactuar con personas que nos van a hacer daño o personas que nos van a herir o personas que nos van a decir cosas que nos van a hacer sufrir, ¿vale? Entonces, la autoestima como problemática a nivel espiritual no existe en el sentido más puro, pero sí existe porque todos somos seres humanos y, por lo tanto, existe en esa dimensión más, digamos, psicológica, más egoica, más de nuestra identidad personal, individual, como, pues como un ser, ¿no? Bueno, tú como Wendy, yo como Maui y el Dalai Lama como Dalai Lama. O sea, todos tenemos temas de autoestima. Y aquí lo que es interesante también es darse cuenta de que la autoestima, básicamente está la autoestima baja, la autoestima normal y luego también está la autoestima inflada. Y que las autoestimas también varían en diferentes aspectos de nuestras vidas. Entonces, la autoestima inflada es una cosa interesante porque es lo que suele pasar cuando la gente, como decía esto al principio, piensa que es, vamos, la bomba, ¿no? Que son los reyes del mambo, que son lo mejor, que lo hacen los todo más guapos, simpáticos, simpáticos. ¿No? Este tipo de personas, o sea, estas personas que tienen este tipo de autoestima como inflada o exagerada, suelen básicamente esconder una autoestima muy baja por debajo. O sea, es un poco como la paradoja, ¿no? Y es que muchas personas que, por ejemplo, son adictas al trabajo, que están todo el día trabajando, tienen esta necesidad de probar que son
la pera, o sea, que son la bomba, que son magníficos, a través de ciertos comportamientos en ciertas áreas de su vida, ¿no? Y entonces, de esa manera, como compensar que en el fondo ellos se sienten que no valen o sienten que tienen que estar constantemente demostrando, ¿no? Y eso nos ha pasado a todos. Yo, por ejemplo, siempre fui muy buena estudiante porque me gustaba estudiar, porque soy muy curiosa, o sea, me encanta leer y me encanta aprender. Luego ya, entonces como estudiante, digamos que tenía una autoestima bastante buena, ¿no? Y era, no solamente era buena, o sea, era alta, no era exagerada, sino era alta en el sentido de que era congruente con mis valores. A mí me encantaba aprender, entonces no tenía que pedírmelo a nadie, ¿no? Sin embargo, luego a través cuando pasé ya al ámbito laboral, pues ahí yo tenía baja autoestima. ¿Por qué? Porque era algo que en ese momento tal vez no disfrutaba tanto y sobre todo porque tenía este síndrome del impostor, ¿no? De, ay, es que no lo estoy haciendo bien, es que creo que se van a dar cuenta de que no soy tan buena como parezco, de que eres... Entonces, y eso también es muy común y tiene que ver con otro concepto que me gustaría analizar aquí brevemente, que es el de la autoconfianza. O sea, tienes la autoestima y tienes la autoconfianza. Y la autoconfianza tiene que ver con cómo tú sientes que eres capaz de llevar a cabo el trabajo que sea, trabajo o tu vida romántica o lo que sea. No tiene más que ver con tu actuación o con tus competencias, con tus habilidades, ¿no? Entonces, suelen estar vinculados la autoestima con la autoconfianza, pero a veces no lo están. Y entonces a veces, bueno, pues creemos realmente que no tenemos ciertas habilidades, aunque nosotros nos sintamos bien, ¿no? Y tengamos amor propio, pero muchas veces nos puede pasar que nos sintamos inseguros, ¿no? Que no tengamos esta autoconfianza. Entonces, lo digo aquí un poco para que también la gente que nos escucha entienda que la autoestima no es algo sólido e inmovible y que no cambia en el tiempo. O sea, que o bien tienes autoestima alta o bien tienes autoestima baja. No, esto cambia como lo hace nuestra vida, ¿no? Como hacen nuestras experiencias vitales. En ciertos momentos vamos a tener una mayor autoestima, en ciertos momentos vamos a tenerla un poquito más baja, en ciertas áreas de nuestra vida, en vez de que en otras. Y vamos a tener también temas con la autoconfianza, con este sentirnos seguros a nivel de nuestras capacidades personales, ¿no? Entonces yo creo que esto porque es importante, o sea, entender de dónde viene nuestra autoestima y cómo estamos a nivel de confianza propia. Pues es muy importante porque cuando nos sentimos bien con nosotros mismos, independientemente de nuestros resultados, tenemos más capacidad de adaptación, tenemos más resiliencia. Y este es un tema del que hablamos en el episodio 65, para cualquier persona que quiera volver a escucharlo o que no lo haya escuchado. Tenemos más capacidad de adaptarnos a lo que nos traiga la vida, básicamente. Porque vamos a confiar en que independientemente de lo que eso sea, de si son dificultades o de si son bendiciones, tenemos la capacidad y tenemos la confianza de afrontar lo que sea, ¿no? Y eso nos pasa cuando tenemos buena autoestima y buena autoconfianza. Y al contrario, la baja autoestima nos pasa factura en el sentido de que no creemos en nuestro... No solamente no creemos en nuestras propias posibilidades, sino que además no confiamos en la vida. No confiamos ni en nosotros mismos, ni en los demás, ni en la vida en general, ¿no? Entonces es muy, muy importante para vivir de una manera no ya feliz o exitosa, sino de una manera abierta. Yo diría que esa es la palabra clave, esa apertura a que todo lo que llegue, pues llegue y lo podamos aprovechar de alguna manera. Tal vez no de la manera en la que nos hubiese gustado o la que esperábamos, pero todo en la vida, cuando tenemos una buena autoestima y un buen amor propio, nos hace estar más abiertos a todo en la vida, básicamente. Y tal vez vivir más desde el corazón, ¿no? Desde ese... Sí, como más amable, ¿no? Sí, desde esa apertura y desde esa amabilidad. Exacto, ¿no? Porque sí, o sea, sientes la vida como tal, incluso cuando llegan las situaciones difíciles, pero amable, pues, o sea, como que no se vive internamente,
constantemente en esta sensación de estar en la montaña rusa, por ejemplo, ¿no? Como arriba, abajo, no, sino aunque las situaciones sí puedan ser muy así, o sea, muy arriba, abajo, internamente vivimos con más amabilidad, con más apertura. Sí, apertura. ¿sí? ¿Sí? Exacto. Exacto. Hay un tema aquí que quiero insertar también, porque cuando yo daba terapia personal, trabajé con clientes, pues, o sea, en estos temas, etcétera. Y una pregunta que me hacían mucho era, bueno, ¿qué tengo que cambiar para que me ame más o para sentirme mejor? O sea, ¿qué tengo que cambiar? Y entonces hice un análisis muy profundo de la palabra cambiar. Ya hemos hablado del poder de las palabras, o sea, todas las palabras tienen mucho poder, tienen mucha energía por el significado que les damos, ¿no? Entonces, es importante el ser conscientes de las palabras, cómo hablamos a los demás y cómo nos hablamos a nosotros mismos mentalmente, ¿no? Pero entonces, bueno, hablando de la palabra cambio, en este análisis que hice, siento que la palabra cambio es una palabra con una energía muy negativa en el sentido que quiere decir no acepto, quiero cambiar una cosa por otra cosa, por algo más. Ajá. Entonces, cuando yo quiero cambiar, implica que no acepto algo en mí, que necesito deshacerme de eso y traer algo totalmente nuevo que básicamente sea opuesto de lo que soy. Yo creo que es importante empezar a hablar de transformación, que es una palabra positiva. Transformación es una modificación de forma, o sea, de la forma de lo que ya es, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos un trabajo de transformación, estamos utilizando lo que somos, o sea, lo que ya somos, desde la aceptación, para entonces hacer los ajustes necesarios para sentirnos mejor, para lo que sea, ¿no? Para subir nuestro amor propio, para ser más compasivos, para ser más generosos, para lo que queramos, pues, ¿no? Pero creo, me parecía muy importante insertar este tema aquí porque las palabras van muy de la mano a el tema de el autoestima. Porque una palabra puede deshacerla o puede aminorarla, ¿no? Como tú lo platicabas, Magui, en la niñez, por ejemplo, cuando nos ponen etiquetas, cuando nos dicen, ay, eres burro, ay, eres esto, eres tonto, eres ta. Son palabras, o sea, tienen tanto poder que pueden destruirnos o pueden salvarnos. O sea, el poder de una palabra puede destruirnos o salvarnos. Entonces, es muy importante que cuando nosotros estemos haciendo este trabajo de lo que sea, en este camino de desarrollo personal, en todas las temáticas, vamos a quitar la palabra cambiar. Voy a cambiar, tengo que cambiar, no, voy a transformar. O sea, lo que ya soy, simplemente hacer ajustes para modificar la forma de lo que es para que yo me sienta mejor. Para integrar más otras partes de mi ser que no estoy integrando. Y de esto también se trata. Y de hecho, bueno, antes de seguir, simplemente anotar también para las personas que quieran escucharlo, el episodio 79, hablamos de esto, del peligro de las etiquetas con los hijos, ¿no? Yo creo que esto viene muy, muy, muy al hilo de lo que estamos hablando hoy sobre la autoestima. Pero yo iba a mencionar como unas claves, ¿no? En cuanto a cómo a nivel práctico puedo trabajarme yo el tema de la autoestima, ¿no? Si considero que se podría transformar. Y precisamente todo es autoconocimiento, o sea, todo es autoconocimiento. Y el segundo punto tenía que ver precisamente con esto, con la autoaceptación. O sea, que me parece que está genial. El primer punto es el autoconcepto, es entender, es darnos cuenta y tomar conciencia de cómo nos vemos, o sea, de qué concepto tenemos de nosotras mismas o de nosotros mismos. Es decir, ¿cómo me llamo? No mi nombre, ¿no? Sino qué nombres no propios, sino comunes utilizo para digo a mí misma. Exactamente. ¿Qué adjetivos? ¿Qué cosas me digo a mí? ¿No? El segundo punto es lo que acabas de mencionar tú, Wendy, es la autoaceptación. O sea, entender que todos
nos equivocamos, todos cometemos errores, todos tenemos sombras y luces, todos, absolutamente todas las personas, todos los seres humanos somos así. Entonces, valorar, aceptar que hay unas partes nuestras que no necesariamente están integradas, que paradójicamente no están integradas porque pensamos que son malas o que son negativas o que son partes en las que no damos la talla, pero precisamente una mayor autoestima exige que las integremos, es decir, que las aceptemos y que las veamos como parte de quién somos. Es absolutamente fundamental, ¿no? Y el tercer punto sería la valoración, sería la autovaloración. O sea, el dar importancia a todo lo que sí hemos hecho bien, porque todos tenemos este sesgo negativo y nuestro cerebro tiene esa tendencia a enfocarse solamente en lo que nos ha salido mal. O sea, esto está estadísticamente probado que si tú vas a una fiesta vestida de una manera y hay 15 personas que te vienen a decir qué guapa estás, qué bien te sientaste el vestido, qué bien te ves, te vas a acordar de la única persona que tal vez te criticó o te miró de una manera que consideraste que era crítica, ¿vale? O sea, nuestro cerebro se queda con lo que está mal o lo que nos ha salido mal o lo que nos han criticado. Y esto es inevitable. Tú no tienes la culpa, tu cerebro está diseñado así, venimos así de fábrica. Entonces, entender también que este sesgo negativo, este sesgo de la negatividad, nos impide valorar lo que sí hemos hecho bien y lo que sí somos capaces de hacer. Entonces, también enfocarnos, hacer un ejercicio consciente de enfoque hacia lo que sí conseguimos, hacia lo que sí hacemos, hacia lo que sí somos capaces. Y, por supuesto, en este sentido, también a nivel espiritual, de que todos somos capaces de amor y de conexión y de compasión. Entonces, eso ya es algo que viene también de fábrica y que no valoramos lo suficiente, ¿no? El hecho de que todos podemos dar muchísimo amor y recibir muchísimo amor y de que en realidad somos amor, ¿no? Las creencias, el cuarto punto, las creencias son fundamentales. Examinar, entender cuáles son nuestras creencias limitantes que hacen que nuestra autoestima pues, esté más baja de lo que nos gustaría, ¿no? Si las creencias son básicamente opiniones que se han ya fosilizado en nuestra mente. Yo no valgo para bailar, por ejemplo. Pues es una creencia que yo tuve durante muchísimos años. ¿Por qué? Pues porque en algún momento se me dijo de pequeña que era un poco patosa. Y entonces, pues ya esa creencia se quedó en mí, de que soy poco coordinada, de que no tengo ritmo en el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una creencia que me limita, porque obviamente a la que pongan música, yo en mi mente iba a pensar, yo no puedo bailar porque voy a hacer el ridículo. Entonces, esa es una creencia que nos impide salir de esa cáscara o de ese cascarón que tal vez hemos ido creando a base de experiencias, de expectativas y de lo que los demás nos han dicho. Entonces, examinar esas creencias y ver realmente las que ya no son ciertas, o las que estás dispuesto a probar para demostrar que ya no son ciertas, que ya has crecido por encima de esa creencia, ¿no? Que ya no te sirve. El quinto punto es el miedo al rechazo. Hay que superar el miedo al rechazo. El miedo al rechazo en realidad siempre va a estar ahí. Entonces, superar tal vez no sea la palabra adecuada. Siempre vamos a tener el miedo al rechazo, por lo que hablaba yo antes de que todos tenemos una necesidad de sentir que pertenecemos, ¿no? Viene de nuestro instinto de supervivencia. Entonces, yo creo que el miedo al rechazo, más que superarlo, es integrarlo. Entender que siempre va a estar ahí, que cumple una función, digamos, de supervivencia en su esencia más básica, y que no por tenerlo tenemos que dejar de hacer cosas por él, ¿no? Es decir, todos vamos a seguir teniendo miedo al rechazo, a nadie nos gusta que nos rechacen o que nos digan que no, pero no por eso tenemos que dejar de hacer lo que realmente queremos hacer, ¿no? La asertividad sería el sexto punto, y esto tiene mucho que ver con el miedo al rechazo. Igual que tenemos que ser capaces de aceptar que otras personas nos van a decir que no, tenemos nosotros también que ser capaces de decir que no, o de lo que sea, ¿no? Pero el decir que no, que muchas veces nos cuesta, y sobre todo a las mujeres, cuando hemos sido educadas pues para ser siempre las que dan, ¿no? Las más generosas, ¿no? A nivel de emociones, de tiempo, de energía, de atención. Entonces, la asertividad empieza muchas veces por cultivar la capacidad de decir que no, o de decir a mí esto no me vale, o esto no lo acepto, o esto no es respetuoso para mí, o lo que sea, ¿no? La asertividad.
El séptimo punto es perdonarnos, y perdonarnos a nosotros y a los demás. De esto hemos hablado en otros episodios. Hay un episodio que es específico sobre el perdón. Exactamente, que lo estoy buscando ahora por aquí y no lo encuentro. Pero, sí, el número 36. El perdón tiene que ver con esa compasión, con ese entender que incluso lo que nos dijeron los demás, las etiquetas que nos dieron nuestros padres, no fue con malicia. Ellos también tenían sus propias etiquetas y sus propias expectativas. Entonces, perdonarte por lo que no has hecho bien y por lo que los demás no han hecho bien contigo y consigo mismos, ¿no? Y las últimas dos, indicaciones o consejos o claves sería, una es cuídate, es decir, date tiempo para ti, para estar contigo, para conocerte, para practicar a nivel espiritual esta autoaceptación profunda que viene del saber que en realidad tú ya eres todo lo que puedes ser. Es decir, tú ya eres todas las sombras y todas las luces que todos somos. Y la última es ser responsable de tu vida. Hazte responsable de tu vida. Toma responsabilidad. El victimismo no es compatible con la autoestima, porque cuando tú le das el poder a otras personas sobre tu vida y sobre cómo tú te sientes hacia ti mismo, no te puedes dar amor. No te puedes dar amor propio porque estás dependiendo de los demás. Entonces, la responsabilidad en su última instancia es amor propio, es entender que tú ya vales independientemente de cómo seas, de lo que ganes, de lo que hagas, de lo que no hagas, de cómo te salga la cosa, de cómo te salga la vida, independientemente de todo. Sí, yo diría que de una manera muy, muy resumida, ¿no? El camino sería primero, ¿no? Como tú dices, el primer paso es aceptar que somos lo que somos, ya, o sea, somos lo que somos, ¿no? 2, soltar lo que no nos sirve. Y eso incluye las creencias propias o ajenas que no nos sirven, soltar las memorias que nos hacen daño, soltar rencores, resentimientos que tenemos propios o con otras personas, soltar todas esas etiquetas que nos han puesto, soltar, perdonando a nosotros mismos, a los demás, o sea, soltar lo que no nos sirve en general, ¿no? 3 es, si quiero transformar lo que soy, pero desde esa visión, no desde el cambio, sino de hacer los ajustes que yo desee hacer para que yo me sienta mejor y pueda ser una mejor versión de mí misma, o mí mismo, por supuesto, ¿no? Que vamos, es eso, es la transformación, es eso, no es que yo me convierta en alguien distinto, en alguien que no, es soy una mejor versión de lo que soy hoy, ¿no? Y 4, que es lo más importante, ¿no? Es eso, es disfrutar del proceso, o sea, vamos a disfrutar del proceso de autoconocernos, de autoaceptarnos, de transformarnos, porque si creemos que el amor propio es el premio cuando lleguemos a la meta, estamos en un error. O sea, sí. El amor propio, como dije, es algo que se vive día a día, no es algo que encontramos al final del camino, ¿no? Que logramos después de un gran trabajo, no, o sea, es el día a día, es que cuando yo me doy cuenta que me estoy hablando feo a mí misma mentalmente, cuando me digo, ay, qué estúpida, por ejemplo, ahí es cuando yo tomo conciencia y decido en plena conciencia que yo no me voy a hablar así a mí misma. O sea, si los demás lo hacen, que lo hagan, yo no, ¿no? Cuando yo aprendo que independientemente de las creencias, las etiquetas, las opiniones, las acciones de los demás, cuando yo genero un compromiso conmigo misma desde el corazón de yo no voy a ser mi peor enemiga, o sea, yo voy a ser mi mejor amiga, mi mayor apoyo. Cuando lo hago, entonces, cuando vuelvo a caer en estas historias, ¿no? Y patrones de hablarme mal y bla, bla,
me doy cuenta y automáticamente modifico la conducta. Y entonces así empiezo a vivir y a construir el amor propio, pero así, en las pequeñas acciones, en el día a día, en cada pensamiento y todo, y no nada más como este gran premio. Como esta meta, exacto, ¿no? esta meta. Uh-huh. Como siempre, ya saben, podríamos estar aquí horas hablando de todos los temas sin parar, o sea, sin dormir, sin comer, sin nada, pero es tiempo de despedirnos por esta semana. Muchísimas gracias, porque somos muy, muy conscientes que el tiempo es lo único que no se recupera, es un recurso irrecuperable. Entonces les agradecemos profundamente y créanme que honramos que nos dediquen un poco de su tiempo a escucharnos cada semana, a mandarnos comentarios, a todo. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias. ¿Quieres comentar algo más, amiga? No, simplemente despedirme también, decir, totalmente lo mismo que tú, que muchísimas gracias por escucharnos, por también sugerirnos temas, que me parece que es muy importante que se mantenga este diálogo, ¿no? Este sentimiento de comunidad, ¿no? Que cualquier persona que nos escuche y quiera profundizar algo más, ya sabe que estamos en el grupo de Facebook, pero además que nos hagáis llegar vuestras sugerencias para temas de otros episodios, absolutamente. Pues bueno, pues con eso nos despedimos por esta semana. Ya saben que como siempre les mandamos un abrazo muy, muy fuerte y les deseamos que tengan una hermosa semana. Nos vemos por aquí el próximo lunes. Hasta la semana que viene. Cuídense mucho. Bye, bye. Adiós. Si te gusta este podcast, ayúdanos a llegar a más personas. Regálanos un me gusta, compártenos, suscríbete o déjanos una reseña en tu plataforma favorita. Recuerda que el conocimiento es para compartir. Si quieres formar parte de nuestra comunidad privada y profundizar en los temas de cada semana, solo intégrate al grupo Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano en Facebook. Y si quieres saber más de nosotras y de nuestros proyectos, visita nuestras páginas. La de Magui es maguimoreno.com y la mía, wendybosch.com. Gracias.